Dios quiere que sepas que hace cosas nuevas, que Él ya te perdonó y te dio vida nueva, que no tienes que culparte la vida entera, porque Jesús pagó toda tu condena. Ahora tienes que poner la vista al frente en lo que Dios hará y que estarás presente. Tú eres parte de lo que hay en su mente. No te detengas más. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según del lugar del país donde nos estén escuchando y según pasen los días y las horas del día, en el horario en que nos van a escuchar a todos. Dios les bendiga. La paz del Señor pueda estar abundando en su casa, en su familia, en su matrimonio, en su negocio, en todas las áreas en la que usted esté emprendiendo, si está casado, si está soltero, si está a punto de casarse. La paz de Dios puede estar siendo sobre todo un saludito a todos los que nos escuchan desde aquí de Cancún, en Mérida, en Puerto Ventura, en Buxox, en Espita y por allá por Veracruz, y los que nos escuchan en Cuba también. Saludamos a nuestra familia y a otros por allá y en otros países también. A veces nos escriben desde Brasil, desde otros lugares. Dios les bendiga. El Dios que está aquí en Cancún es el mismo Dios que está en cualquier parte del mundo. Dice la Biblia que su gloria llena la tierra y Él es el Dios que está en cualquier lugar. Así que estamos contentos de que un miércoles más estemos aquí en la radio Fuente de Vida. Hoy traemos un testimonio poderoso que me dejó ayer turbado, para bien, para bien. La verdad salimos muy bendecidos después de tener esta plática con estos pastores. Salimos muy bendecidos de todas las cosas que hablamos. Sabemos que no vamos a hablarla toda hoy porque es mucho, pero en su tiempo Dios irá revelando lo que Él quiere revelar. Así que rapidito vayan compartiendo la transmisión, aquellos que se están conectando ya, los que están en el Face, los que verán después en YouTube, vayan compartiendo la transmisión para bendición de otros. Recuerden, como siempre decimos, con amigos, con pastores, con líderes, con quien usted conozca, comparta la transmisión y vamos a estar aquí esperando su mensaje de petición de oración, su mensaje de algo que Dios le esté hablando, una confirmación a esta palabra, al número aquí en cabina 99 87 42 88 39. Se lo repito por si no le dio tiempo escribirlo. 99 87 42 88 39. Si no le sale, como siempre le decimos, le añade el código más 52 detrás y luego escribe 99 87 42 88 39. Estamos seguros de que Dios va a bendecir la vida de todo aquel que nos escucha. Hay testimonios que impactan nuestro corazón, hay testimonios que nos dimensionan, hay testimonios que nos retan a ir más adentro, a bogar más adentro, nos retan a salir de nuestra comodidad, nos retan a salir al estilo de vida de cristianismo que hemos estado viviendo, tal vez en nuestra rutina normalmente de oración, de cada día, de lectura de la palabra. Pero hay momentos en el que Dios nos dice: el agua te está dando por los tobillos, te estoy llamando a venir más profundo, porque más profundo yo me voy a revelar a ti. Y este es ese tipo de testimonios. Aclarar antes de empezar, porque sé que van a haber muchas cosas fuertes hoy, que este testimonio no es para glorificar al hombre. Este testimonio es para glorificar a Dios y para traer el mensaje que Dios quiere llevar a tu corazón. Y ya a medida que vayamos contando vas a entender, y yo sé que Dios le va a hablar a muchos de ustedes mientras estén hablando del testimonio. Algunos van a sentir un despertar, un hambre y una sed por Dios, de meterse en su presencia, de buscarlo desesperadamente, porque a eso Dios nos ha llamado, a tener una relación íntima con Él. Así que oramos. Amado Dios, gracias por este tiempo, todas las vidas que nos escuchan y nos escucharán. Envía el soplo de vida de tu espíritu para cada corazón. Despierta los corazones secos. Aviva, Dios mío, el fuego. Aviva la llama en el corazón de tus hijos, Señor. Y aquellos que tienen la llama avivada, Dios mío, que se avive mucho
mucho más, Señor. En el nombre de Jesús, habla, sensibiliza el espíritu y sensibiliza el alma. Amén, amén. Bueno, vamos a presentar a los pastores que tenemos aquí ya para entrar en materia. Vamos a presentar, comenzamos con la pastora que los conocemos desde hace poco, hace algunos meses de vista, pero ayer es que tuvimos el primer tema de conversación bien fuerte y entendemos cómo Dios conecta. Así es. Conexiones divinas. Así que comenzamos con la pastora. Se presenta y luego el pastor. Muchas gracias. De antemano le damos gracias a Dios que nos permite estar en esta radio Fuente de Vida con usted, ministro. Y pues mi nombre es Raquel Gutiérrez y estamos aquí para dar gloria a Dios, como bien dijo el ministro, y creyendo que este testimonio va a edificar y va a impulsar tu vida de oración. Amén, amén. Amén, es un gozo. Saludamos a toda la gente que nos escucha, que nos mira. Mi nombre es el pastor David Gamboa y de verdad que es un gozo poder estar aquí, una honra, una bendición y poder compartir todo lo que Dios ha estado haciendo para este tiempo en las generaciones. Aleluya. Un gozazo el mío, un privilegio, una honra tenerles aquí. Creemos que Dios les ha levantado para este tiempo, como a muchas otras personas les ha levantado ahora. Entrando en materia, aposento. Ese es el nombre central que nos va a estar acompañando en todo este tiempo. Aposento. Hábleme un poco de aposento para que la gente comience a entender antes de entrar al testimonio. Bueno, el aposento, estamos viviendo, como dije hace un momento, tiempos gloriosos. Hay un hambre de Dios, un hambre de su espíritu. Y hay una conexión poderosa. El Señor está levantando y edificando iglesias, ministerios. Y en nuestro caso, lo que hoy estamos viviendo, obviamente tiene un contexto que iremos platicando. Pero de entrada, el aposento es un momento. Yo creo que muchos de los que nos miran y nos escuchan pueden entender que pues en referencia el aposento es un lugar donde uno se aparta para orar, para buscar de Dios, para entender sus propósitos. Y lo que nosotros hemos estado viviendo desde hace unos años atrás hasta hoy en la iglesia, en el lugar, en el aposento, es algo poderoso, es algo fuerte que trae diseño, que trae conexión, que trae búsqueda del espíritu, un hambre. Decías algo muy importante, ministro, y es que hay gente que va a empezar a tener un hambre del espíritu, sí. Y yo también puedo identificar que hay gente que ha estado pidiéndole al Señor tiempos de entrega, tiempos de aposentar, por decir eso. Entonces, aposento es un diseño que Dios ha puesto, al menos aquí en nuestra perspectiva y en lo que nosotros hoy hacemos. El aposento es un tiempo de búsqueda y de entrega al Señor. Amén. ¿Algo quiere decir, pastora? Sí, es un diseño que el Señor nos entregó en procesos que está enfocado a 100% personas cristianas, ya creyentes. No es un programa donde podamos convocar a gente para que sea evangelístico, por ejemplo, que conozcan a Cristo. No, es un programa para activar y para restaurar muchas vidas, y es un diseño que el Señor nos entregó y se hace de aproximadamente de 7. Hay 7 días, hay de 7 días y hay de 4 días. Entonces, ese es el diseño que el Señor nos ha entregado y para nosotros es una bendición poder compartir. Y me gustaría añadir el hecho de cómo empezó, ¿no? Ahí vamos, ahí está. Entonces, es un tiempo que tienen que puede ser 4 días, 4 días o 7 días. Para aquellos que nos escuchan, puede ser, a veces le llaman retiro espiritual en algunas, pero con la característica de entregarse en oración al Señor, a buscar el rostro del Señor. Hay diferentes nombres, pero en el caso de ustedes, lo que Dios le entregó fue aposento. Ahí, en este caso. Ahora, ¿cómo surge aposento? ¿Cómo nace esto que ya he escuchado desde hace años con la hermana que nos conectó con ustedes, que ya he escuchado incluso con otros profetas, otros pastores que han estado allí y han sido impactados, y hay un mover de Dios con respecto a este
a este llamado que Dios le ha hecho, porque si Dios lo llamó, Dios confirma, Sí. y Dios envía su fuego y su presencia. ¿Cómo comienza Aposento? Bueno, tenemos muchas promesas de parte de Dios, como sé que muchos de los que nos escuchan han recibido una promesa de Dios o muchas promesas de Dios, de que, y sobre todo me enfoco mi comentario un poco a los pastores, de que Dios te dice: yo voy a enviar gente que va a ser sanada, yo te he llamado para que a través de tu asignación pueda fluir sanidad, milagros, prodigios. Entonces a veces nosotros como pastores podemos desesperarnos en no ver el cumplimiento. Y un día yo le decía a mi esposo mientras íbamos en el vehículo, amor, le digo, tanto que he escuchado que Dios nos ha dicho. ¿Cómo cuánto tiempo Dios le estuvo No hablando sé, de como eso? 3 años. Sí. Como 3 años, y estamos orando, estamos en oración, convocamos a la gente a orar, pero Nada que se no se veía. Y entonces yo creo que mi esposo, y yo le decía, no, si Dios ya sabe que estamos listos, nuestro corazón, Él conoce y sabe que toda la gloria va a ser para Él. Y ¿por De qué hecho, perdón, nuestro apóstol, que les mandamos un saludo, él dice: qué desesperante, y esa frase la aprendí, qué desesperante es saber esperar. Sí. Yes. Y entonces en esa espera que mi esposa platica, el apóstol nos decía: qué desesperante es saber esperar. Es correcto. Entonces mi esposo se volteó y me dijo, bueno, Raquel, ¿tú quieres que Dios te cumpla y quieres ver esas señales, prodigios, milagros en tu vida? Ayuna 40 días como Jesús lo hizo y vas a ver si no te siguen. Y yo sinceramente, cuando en lugar de que yo sienta un impulso de Dios para, Ya gloria tengo la a Dios, solución, ahí está. wow, ahí voy, Señor, yo sentí una decepción de mí, porque yo dije, 40 días no lo voy a lograr, no lo voy a poder hacer. Y de hecho no lo hice y no lo he hecho. No he logrado llegar a los 40 días completos. No. Pero esa frase en el baño, mientras me peino, mientras me pongo el labial, me perseguía. Yes. Eso me perseguía. Hasta que un día sentí la voz ya directo del Espíritu Santo diciéndome: ven a tener una intimidad conmigo. Ven a tener esa intimidad. 7 días. 7 días de ayuno te quiero con solo agua, me dijo. Y ven, guárdate para mí, que ahí yo voy a hacer algo poderoso. Bueno, yo le dije a mi esposo, no, yo me quiero ir para allá, quiero guardarme. Y en la casa de mis padres, en la parte de atrás, hay un espacio de no sé cuántos metros, 8 metros, dividido en tres fracciones de el lugar, con un baño. Y yo dije, bueno, yo quiero guardarme ahí. Amor, ¿me das permiso? Ok, hagamos un pausa ahí. Ok. Dios comienza a hablarles a ustedes. Voy a hacer muchas cosas con ustedes. Pasa el tiempo, ustedes están orando, buscando al Señor y no pasa nada. Y se preguntan, Señor, ¿por qué? Un día se le ocurre a tu esposo, decimos se le ocurre, pero creemos que es la voz de Dios Sí, despertando algo en ti. Sí, amén, amén. Dice tu esposo, oye, ponte a ayunar como Cristo 40 días para que tú veas que es algo que tal vez para ti salió de tu mente, pero ya el mundo espiritual estaba trabajando. Sí, sí. Y esa palabra comenzó a calar en tu mente hasta que entonces Dios te dice, sí quiero que ayunes, no 40 días, pero sí 7 días. Y entonces, continúa. Pues entonces yo le pido la autorización como buena mujer sujeta, ¿verdad? A mi marido. Amén. Repítelo. Gloria a Ahí Dios, está, hay aleluya. que estar sujeta. La gloria del Padre. Y entonces él me dice, sí, amor, o sea, adelante, entra tú y yo me quedo con los niños, con los quehaceres, con los pendientes de llevarlos a la escuela, etcétera. Y es cuando yo decido guardarme. Y son 7 días que empezamos. Mi madre se acerca, ministro, y me dice, voy a hacer una oración muy específica por ti, Raquel, porque yo creo que Dios te va a hablar fuertemente en este tiempo de ayuno y que siempre tus pies puedan estar sobre la tierra, hija. Hizo una oración de protección, de cobertura, y yo entré. Y es donde yo invito. Gracias a Dios nos ha dado una compañía de profetas en la iglesia
Y yo invito a las mujeres. Y cuando yo hago la invitación general, nada más se me asoma una, que era mi hermana de sangre. Y ella es la primera que entró conmigo desde la primera noche. Y desde la primera noche empezamos a tener experiencias que no habíamos tenido anteriormente. En la madrugada, cuando doblábamos las rodillas las dos en la cama, orando al mismo tiempo como que volvíamos y nos mirábamos. Y me dice, ¿qué viste? Y yo vi un círculo azul, como que tuviera una luz LED en el techo. Yo vi lo mismo, me dijo, por eso reaccioné. Se metieron en el aposento y mientras están orando, apartados a buscar al Señor, sí. las dos están viendo algo sin decirse nada. Es correcto. La misma cosa. Es y se correcto. miran y se dicen, ¿Qué está pasando? Qué lindo es esto, nunca lo... Tan fácil que era apartarse un tiempo para ver la gloria de Dios. Creo que una de las cosas que a veces, bueno, de hecho a ella le pasó, cuando ella va a entrar a este tiempo a guardarse en oración, yo le vi libretas, libros, porque por lo general, ministro, y a todos los que nos escuchan y miran, cuando uno entiende un tiempo de guardarse, yo entiendo que exista una parte, un diseño, una forma, y eso está correcto. Ella en el corazón dijo, pues voy a llevar unos libros para leer. Yo le dije, llévate unos libros, te va a dar hambre, llévate agua. Y bueno, trata de estar pues estudiando, porque por lo general cuando uno dice voy a aposentar o voy a entrar a un tiempo de oración, pues básicamente es eso. Y a veces pasamos por alto que ya solo el hecho de tener una cita con Dios, sí, también Dios algo tiene que hablar, también Dios algo tiene que revelar. Sí, Amén. así es. Y bueno, yo entré con comentarios bíblicos, con mi Biblia, con todo. Y día 1, día 2, día 3, pero conforme fueron pasando los días, se fueron añadiendo algunas mujeres. Y entonces es cuando llegamos a ser 6 y ya el día 3 era el lunes por la mañana, 11 de la mañana, ingresa una joven. Era la número 7 que entraba de las hermanas, y cuando ella ingresa, yo empiezo a hacer una oración por ella, pero ¿estás de acuerdo que yo voy a confesar algo? Que yo sé que muchos nos están escuchando, pero puede ser que algún pastor o ministro se sienta identificado con esto que voy a soltar. Nosotros siendo pastores, yo no ayunaba más de 8 horas. Y ese era mi ayuno una vez al mes. O si hacía ayuno, ministro, era ayuno de Daniel 5 días, porque yo sentía que el sexto yo iba a morir, ¿no? Y no nos atrevemos a ir, pero oramos, tenemos comunión, estamos en santidad, pero no vamos más profundo. Y entonces es cuando yo dije, bueno, día 1, día 2, día 3 yo me sentía que me pongan al diablo enfrente, que ahí voy. Pero porque vas sintiendo cómo la carne mengua y cómo el espíritu se va vivificando, se va alimentando. Y es cuando yo empiezo a hacer una oración por esta joven, y cuando ella, cuando yo digo fire, sí, cuando digo fuego de Dios, ella cae, pero lo que yo no esperaba es que detrás de ella caí yo. Y yo cuando caigo, yo ya no caigo viendo todo oscuro. Yo caigo en un éxtasis que cuando yo caigo, lo primero que miro es ese círculo, cómo se abre y cómo hay 2 ángeles al lado de mí y una escalera en forma de nube. Y una voz me dijo, sube. Y es cuando yo empiezo a subir y empieza como la sensación física, ministro, era como de un elevador. Y me empezaron a elevar. Y digo, es mi experiencia, ¿no? Y como bien comentábamos, esto es lo que el Espíritu me ha dado a sentir y experimentar a mí. Fui siendo elevada, pude ver los cielos, pude ver sanidades estancadas en las nubes que no terminan de bajar. Y entonces yo no sé si mi cuerpo hacía lo que yo en el Espíritu estaba haciendo, porque yo empezaba a tomar
y escuchaba las voces, sí lograba escuchar las voces de las hermanas que me decían, ¿qué agarra, pastora? Y yo digo, sanidad para los ciegos, bájelo, pastora, bájelo. Y yo agarraba y agarraba. Y entonces llego a un punto en donde... Espera, que yo lo escuché ayer y ahora de nuevo estoy ahí. A ver. Tú oras por una hermana que está ahí. Cuando oras por esa hermana, la hermana se cae, pero lo que uno espera es que tú te mantengas de pie. Sí, correcto. Pero tú caes también. Así y es. cuando caes ves como que agujero, no sé cómo le Así. llame, que se abre, o como que un camino, Sí. una escalera, no sé, y 2 ángeles que te dicen, entra. Sí, así fue. Y comienzas a subir, estás viendo en las nubes sanidades. Para los ciegos, para los Wow. cojos, mucha sanidad que el pueblo de Dios no logramos tomar porque no sabemos cómo hacerlo. Y entonces es cuando yo llego, como me llevan hasta un pasillo, como que ya llegué al punto donde ellos me querían llevar, y había un tercer ángel esperándome. Y ese ángel ya estaba preparado con una llave. Y esta llave me la entrega y me dijo, esta llave es para ti. Y yo la tomo, pero no es una llave, quiero hacer público. A lo mejor piensan que es una llave tipo el ropero de la abuelita. No, es una llave que me la colgué, tiene como un hilo dorado y es como una luz LED. Más actualizado que los hoteles de 5 estrellas de Cancún. Ya ves, tiene su tarjetita. Sí. No, esta es como una luz LED. Y el ángel me dijo, nadie podrá entrar sin esta llave que se te está dando hoy. Pues yo estoy escuchando, yo estoy en ese momento y me guía a un pasillo donde hay muchas puertas al lado, muy largo. Y entonces este mismo ángel, ministro, me abre una puerta. Yo me olvido del ángel que me está guiando, me olvidé de los 2 que me subieron, porque cuando esa puerta se abre, yo lo que voy viendo al fondo de ese pasillo es a un cuarto ángel que está afilando un hacha. Y sonaba, traía el sonido de la afilación. Y cuando yo voy ingresando a ese espacio, un cuarto largo, y al final el ángel, yo empiezo a voltear a ver las paredes por aquí, y habían cientos de armaduras colgadas, cientos, es lo primero que yo vi, oxidadas, viejas. Y lo primero que yo le pregunté a ese ángel es, ¿por qué están así? ¿Armaduras y armas o solo Armaduras, al principio solo vi armaduras, Okay. porque es como que lo que está al principio de ese cuarto. Lo primero que tú vas a ver ahí es esto. Y le pregunté por qué estaban en esa condición, oxidadas. Y el ángel me respondió algo fuerte que me hizo llorar. Me dijo, están así porque es todo lo que la iglesia no se pone. Wow. Y nos lleva a Efesios 6. En eso mismo estaba pensando, exactamente. Nos lleva a toda la armadura, ponernos toda la armadura de Dios. Y hay una palabra clave ahí, dice, tomen. No le dice, yo les voy a dar. No, ya está. No, Eso ya ya está. está. Dice, tómenlo Tómalo. ustedes. Exactamente. Y yo lloré porque hasta a mí me golpeó, porque normalmente no somos de decir, bueno, Señor, tomo, no, esa oración la tenemos como muy atrás. Entonces lo primero que yo veo es esto, y yo es el primer impacto. Luego empiezo a ver arcos de bronce, flechas, martillos, armaduras, armas, y esto me lleva a las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces yo cuando empiezo a ver esto, el ángel me empieza a entregar armas. Esta es para Angélica, esta es para y entonces mientras él me hablaba, yo empiezo a escuchar, ¿qué está agarrando, pastora? Y yo les decía, armas. Déme, y yo no sé qué hacían ellas, pero era como imagínate cuando rompes una piñata. Sí. Y empieza a repartir dulces. Así era ese momento de como una repartición de lo que Dios estaba permitiéndome según tomar. lo que me estás contando, tú estás en el aposento, Sí.
físicamente Sí. los que están al lado tuyo estaban viendo, me imagino, los gestos o lo que tú estás hablando. Sí, no sí, sé. totalmente. Sin embargo, tu totalmente. espíritu entró en otra dimensión que Dios te llamó, Así es. que Dios te permitió entrar y Sí. tú estás en todas esas cosas. Así es. ¿Qué es lo que era? Locura, una locura total. mío. Y es entonces cuando yo salgo de ahí, es porque si algo el Señor conoce de mí, es que yo voy a agarrar hasta que Él me diga, listo, ¿no? Entonces yo agarré todo lo que pude. Pero fíjate algo muy importante que quiero compartir. Hay gente que toma para sí. Y algo que el Señor siempre ha conocido de nuestro corazón es que siempre procuramos recibir para poder dar. Para poder dar. Yes. Entonces repartí todas esas armas que estaban ahí y de momento yo ya no me veo ahí adentro, sino que me veo en el mismo pasillo. Y es cuando yo avanzo y miro cómo se abre otra puerta, ministro, y en esa puerta lo que se me asoma es un jardín hermoso, con flores de colores. No debemos olvidar que llevaba día 3 de ayuno, ¿no? Cuando se me abre una puerta como de un palacio. Ahí le quiero decir algo. Hay una canción, yo no sé si alguna vez la has escuchado, ministro, de la pastora Ninosca de Ponce, hace muchísimos años, del Ministerio de Benecer. Okay. Ahí la canción decía: la nube de gloria de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. Y luego dice: Él me besó, el Padre de gloria un beso me dio. Esta canción tiene más de 20 años y con esa ministraban mucho. Mi esposo le gustaba mucho y a mi mamá le gustaba. Pero a ti no. A mí no. Yo escuchaba esa canción y decía: ¿cómo es Dios te besó? Y yo me ponía en la silla del juez. Hacer exégesis, Sí, teología, hermenéutica, todo. Todo. Ay. Bueno, pues pasan los años y yo veo cómo se abre y Estás en la visión. En la Okay. visión, O en el estás ahí éxtasis. presente En el espíritu yo Ok. estoy ahí. Se me abre la puerta y lo primero que yo veo es una mesa larga. Y cuando yo veo esa mesa, un personaje hasta a la punta de esa mesa estaba sentado con un esplendor que yo no podía mirar. Yo no podía mirarle. Yo hice esta reacción. Haz de cuenta Como que aquí tapando está, la luz, ¿no? tapando la luz. Pero en mi espíritu yo sentí como él me asentó al lado de él, me hizo como cuando alguien te llama y te dice: ven. Él me estaba llamando a sentarme al lado de él. Y entonces a nosotros nos gusta mucho la música y nos gusta cantar y todo para mí es canción. Entonces ahí entro con otra canción. Cuando él me llama, yo me sentí Mefiboset, indigna, lisiada. Y entonces yo no quería, porque mi respuesta fue: no soy digna de llegar donde tú estás. No puedo hacer eso. Y él me volvió, pero yo sentí tanta autoridad de que no te estoy preguntando, yo te estoy diciendo ven, así 2 veces, que yo me empiezo a arrastrar en el piso cantando: un lisiado a la mesa se sentó con vergüenza, pero yo así me iba corriendo, sus heridas ocultó, mas al rey no le importó su condición. Y las palabras: bienvenido, hijo mío, exclamó. Y cuando yo termino esta frase: y el lisiado en la historia era yo, me hago este movimiento y me siento, pero yo no podía voltear. Cuando yo me siento, se me olvida que hay un personaje al lado de mí, porque lo que sigue es que un ángel venía de frente a mí y otro detrás de mí sirviéndome. Yo veo como un banquete. Quiero detenerme ahí un momento. Siento que Dios le está hablando a alguien que ha fallado. Escucha,
Cristo vino para perdonar tus pecados, vino para limpiarte, y a veces el enemigo lo que quiere es alejarte de la presencia, mientras que por otro lado Cristo te está diciendo, ven, Sí. siéntate a la mesa. Y es verdad, nos sentimos indignos. Cuando nos examinamos nosotros, no somos dignos de estar delante de Él, sí. ni que Él nos diga, ven y siéntate, pero como Él es quien nos santifica, como Él es quien nos limpia, como Él es quien Amén. nos cambia, entonces nos dice, ven, yo te hago digno. Amén, Y amén, por qué eso, poderoso. por eso pudiste sentarte. Sí, Porque sí, Él sí, te a dijo, través de eso. ven, aleluya. Así que es. acércate a Dios y no te alejes de Él. Amén, amén. Continuamos, te sentaste. Me siento, empiezo a ver como ángeles me traen una copa, yo sí recuerdo, la copa era de oro, y veo cómo me sirven agua, veo eso como un pavo de acción de gracias, como lo hacen en Estados Unidos, así muy película, ¿no? Un pavo, veo, me asientan un pan, me asientan agua, pavo, uvas, kiwi, amo los kiwis. Vaya, dándote en el gusto. Y así. Y entonces este personaje me dice, come. Y repito, esto me es muy gracioso, ministro, porque literal yo no sé si yo hacía Mientras no te lo están viendo ellas. Claro. Y si yo estoy disfrutando aquello que ese banquete que Dios me dio espiritualmente, yo estaba siendo saciada. Y hasta que yo seguía comiendo, hasta que escuché suficiente. Cuando yo, sí, él me dijo suficiente. Todo esto sin yo poder voltear. Ok. Suficiente. Cuando él dice suficiente, los ángeles vienen, limpian todo. Y yo siento, ya quedo como viendo hacia aquí. Y siento como este personaje se levanta. Y yo hago este movimiento así. Y es cuando se acerca y me dice esta frase. Muy bien, mi niña. Muy bien, mi niña. Y se acerca y me da un beso en la frente. Cuando yo regreso de este éxtasis y de esta dimensión, con un grito, ¡me besó! ¡Me besó! Igual que la canción que no querías, ¿no? A veces, ministro, lo que más criticamos termina siendo lo que Dios usa para romper estructuras en nuestra mente. Y yo empiezo a gritar, me besó, el Padre de Gloria me besó, y yo regreso abriendo los ojos con esto. Y este es el primer impacto que yo tengo en el aposento. Cabe mencionar que no es algo que uno procure hacer. No es algo que uno quiera. A ver, voy a entrar y voy a provocar que Dios... No. En su gracia Es lo que hace. es Dios dándote un diseño. Porque hay quienes quieren, ministros que yo he conocido que quieren ser pastores cuando han sido llamados a ser evangelistas, ¿no? Entonces, el diseño de otro no te va a quedar a ti. Dios te ha dado algo específico a ti. Sí. Entonces, esto fue porque Dios en su gracia, en su misericordia, nos permitió experimentar. Este es el primer día de aposento. O sea, cabe mencionar, perdón, la primera semana, y es el día 3 que ocurrió todo esto. Que esta es la primera vez que están haciendo aposento, que ellos no se imaginan lo que va a venir después. Así y cuántos es. aposentos van a venir. Simplemente fue una loquera que le entró al esposo del espíritu y le dijo, métete 40 días. Y después ya Dios fue específico Sí. y le dijo, te quiero 7 días de ayuno, metida en mi presencia, orando al Señor. Y cuando se introducen en esos 7 días de ayuno, que después vamos a conocer como aposento, que ahora le voy a hacer la pregunta, después lo vamos a conocer como aposento, Dios revela esto. Sí, es correcto. Pregunta, ¿de dónde sale el nombre aposento? Es que yo le dije a mi esposo, yo sé que aposentar es apartarte del mundo para poder concentrarte en tiempos de oración y de búsqueda. En lo personal, para mí, eso era un aposento. Y entonces mi palabra fue, voy a aposentar, amor. Quiero ir a aposentar, Ok. a guardarme. Y entonces se estableció
después de todo lo que viene posterior a este día 3, se establece el nombre. ¿A dónde vas? Al aposento. Al aposento, ok. Sí, porque es apartarte de tu día a día. Es más, hoy por hoy hay gente que pide trabajo. Sus vacaciones laborales Para ir a las pide para ir a aposentar. Eso es tremendo. Gente que está pensando ir en sus vacaciones a otro país, y esta gente con hambre de Dios. Que Dios está despertando en ellos. Amén. Hay incluso comerciantes que se reservan toda esa semana o 5 días, y es el testimonio de ellos es que venden más los días que no estuvieron al frente de su negocio, que dejaron encargado a alguien. Venden mucho más que cualquier otro día del año, incluso del año completo, a diferencia de cuando van al aposento. Ahora eso, bueno, pues regresando al punto, ese es por lo cual se le nombró aposento, y así lo dejamos en realidad. Pero, cada aposento tiene una esencia. Por ejemplo, en la próxima semana tenemos uno y se llama Peniel. Okay, ¿qué día comienzan? 31. 31, ok. Del 31 al 5, toda la Semana Santa vamos a estar ahí en oración, en búsqueda con un pueblo. Pero esa es la parte mía de lo que yo estaba experimentando. Sí, no todo fue miel sobre hojuelas. Yo represento, porque cuando yo le digo a mi esposa, mira, ve, uno tiene un concepto, repito, uno tiene una idea. Y cuando esa idea se quiebra, cuando la expectativa no es la que se da, tanto para arriba o como para abajo, hay gente que tiene una expectativa muy amplia y de pronto la realidad es cruel. En mi caso, pues yo le digo a mi esposa que creo que fue el cuarto día. El cuarto día. El cuarto día yo voy a visitarla, ¿sí? Porque yo sé que está con un grupo de personas, más que nada damas. Entonces, y atendiendo yo a mis hijos, yo voy a visitarla. Y como pastor, ¿no? Y como pastor, sí, claro, para saber, ¿no? Pues y yo recuerdo que llego con mi guitarra. Yo representé en ese momento un gran porcentaje de la gente que incluso en estos momentos pudiera estar escuchando y no da crédito total a lo que está oyendo, a lo que está mirando. Y yo representé en ese momento ese grupo a veces de líderes que no lo pueden dimensionar. Entonces yo cuando entro, pues entré con mi guitarra, dije, pues vamos a adorar. Tú dijiste, voy a prenderle fuego a ellas, porque deben estar un poco desanimadas. Deben estar muy desanimadas, deben de estar ahí como que cansadas. Voy a llegar a prender el fuego, ¿no? Y llegué con mi guitarrita, y muy respetuosa las hermanas e incluso mi esposa, pues se sentaron a escuchar pues que yo estaba cantando, ¿no? Empezamos a cantar 2 canciones. Y en eso una de ellas me dijo, pastor, ya terminamos con la música. Queremos orar por usted. Y yo recuerdo que sus palabras, para empezar, cuando yo entro y veo a mi esposa, yo la noto rara. Yo la ya noto había tenido esa... sí, ya Dios le había llevado allá. Todo lo que ella ha platicado, eso ya había sucedido. Y cuando yo entro, pues yo no sé. Y yo veo sus ojos queriéndome decir, pero también ella mirándome diciendo, no lo entenderías. ¿Cómo te lo explico? Entonces yo recuerdo que agarraron mi guitarra, me la quitaron y yo dije, bueno, pues queremos orar por usted. Y yo dije, pues es que yo vine a orar por ustedes. Esa es la contraparte de un ministro que también necesita que alguien ore, y no precisamente tiene que ser otro pastor, no precisamente tiene que ser otro ministro, sino que puede ser algún hermano. En este caso eran unos profetas que querían orar por mí, que querían que yo sienta lo que ellos estaban sintiendo en ese cuarto. Pero había un gran detalle: yo no tenía nada de disposición. Y cuando no hay disposición y hay resistencia, entonces comienza un plan de Dios que es: a ti te voy a apartar, pero para otra
para otra situación. Tú y yo vamos a tener una plática, Un trato diferente. un trato totalmente diferente. Ya en alguna otra oportunidad voy a poder dar más detalle de lo que yo viví, pero cuando yo entro, de hecho todos salen de ese cuarto y se van a los 2 cuartos anteriores para que yo tenga una plática con ella. Y esa plática... ¿Con tu esposa? Con Ok. mi esposa, sí. Esa plática se tornó incómoda, ¿verdad, amor? Muy. Hay que ser honestos. No llegué diciendo, a ver, amor, cuéntame. Mira, pues yo voy a buscar en la Biblia. No. El diablo Sí, está aquí. no. Yo dije, esto lo tengo que parar. 3 palabras dijo y yo dije, esto lo tengo que parar porque esto, y entonces esa frase universal que creo que más de uno ha escuchado o ha dicho, esto no es de Dios. Ay, Dios. Y ¿Se lo peor, dijiste? sí, lo peor es cuando Sí, alguien sí dice, me lo dijo. no, el peligro no está en decirlo, el peligro está en que cuando algo es de Dios y uno dice no es de Dios, uno se sentó en la silla de un juez que no te correspondía sentarte a juzgar absolutamente a nadie, sino al que creó el diseño. Y a veces estás con el temor, con el celo de Dios de cuidar, Sí, pero sí, no, pero eso ya como se le pasó a Pablo. Así es. Con el celo de Dios Así estaban matando a los cristianos. Es correcto. Ahí entró es mi correcto. cultura, ahí entró mis complejos, cómo Wow. yo voy a caer, cómo yo voy a danzar, cómo yo voy a levantar, cómo yo voy a llorar, muchos complejos. Y sobre todo que entonces empieza como que a entrar una Biblia así de textos de lo que no es de Dios, que Dios es Dios de orden. Bueno, un sinfín de textos bombardeándome en mi corazón que no venían precisamente de Dios. Y entonces mi esposa, yo recuerdo esa mirada. Esa mirada fue una mirada dulce, pero una mirada también de tristeza cuando me dijo, ya luego platicamos. No fue como oye, ¿y sabes qué? O sea, le entristecí. Y yo sabía que en su mirada yo no estaba entristeciéndola a ella, sino lo que ya ella tenía, que era la presencia del Espíritu Santo, también yo sentí que la estaba. Hoy lo entiendo, pero en ese momento a mí no me importaba. Contristaste al Espíritu Sí. Santo. Y yo salgo a grandes rasgos, yo Sí, salgo de sí. ese lugar. Porque esa es otra historia. Sí, no, yo salgo de Dios ese mío. lugar y yo me llevo a mis hijos me preguntan, ¿cómo está mamá? Le dije, todo bien, hijos, todo bien, pero todo bien, ¿qué pasó? Y le dije, no, hay muchas cosas que le tengo que preguntar. Aún mis hijos pequeños, porque esto no fue ayer, no fue hace un año. Mis hijos todavía estaban pequeños y en ese primer aposento, ¿no? Yo le dije, hay cosas que tengo que preguntarle al Señor. Y sabe, lo peor de todo es que yo no le pregunté nada al Señor. Seguiste en tu Yo postura. seguí en mi postura. Santo Dios. Esa fue la primera parte de resistencia. Y obviamente yo tengo, pues hay una iglesia detrás. No entró toda la iglesia al aposento, Claro. o sea, entraron un grupo de personas. Y estando en un servicio, estando en el culto, algunos hermanos se acercaron, me preguntaron, ¿cómo está la pastora? Dije, todo bien, no conté detalles, no fui explícito al decir, no, la gloria de Dios se está manifestando, algo grande viene, nada de eso. Al contrario, mientras más oculto pueda estar, mejor. Claro. Porque tú como pastor creías que no. Que Sí, no, que no, eso- no. Que Dios no estaba ahí. Que Así Dios no es. Y estaba. tú lo que querías era sacarlas a todas de ahí. Pues, se vayan para Porque afuera. cabe mencionar, ministro, que esto fue el Espíritu Santo inquietando a las que antes ya habían tenido la invitación. Que desde el primer día yo convoqué y dije, ¿alguien quiere acompañarme? Y hacía el sonido de los pajaritos, de las ranitas, todo. Grillos. De los grillos. De hecho, hubo gente que es tanto en este primer momento fue que gente esperó horas Ah, sí, para porque poder. no podían entrar todos. Entonces había gente que se iba a salir o había gente que quería nada más entrar un tiempo a acompañarla. Pero llegaban las personas que estaban cuidando la puerta, obviamente de los cuartos, decían, pues tenés que esperar. Y las personas esperaron. Hubo una joven, Paola, que también le mandamos un saludo, esperó casi 9 horas. Eso es lo que hoy, si nos vamos a lo que hoy está sucediendo, hay gente que está anhelando ya estos tiempos de aposento. Pero esa joven representó, así como muchos, la espera de poder entrar a algo que el Espíritu Santo le había dicho ve. Sí, porque ahí es donde empieza la inquietud de muchas personas
mujeres que habían recibido anteriormente una invitación, y una de mis hermanas, que es pastora en el área infantil y en la iglesia, había dado los anuncios el domingo anterior, y ella dijo: la pastora está guardada porque vamos a ella está guardada, está orando, si alguien quiere acompañarla lo puede hacer, como que lanzó una invitación general. Entonces la gente fue llamada y terminamos siendo en esos 3 cuartitos 27 personas. 27 personas Que el Espíritu que el atrajo hacia allí. Espíritu Santo atrajo para estar ahí. Y ya el día miércoles, el día jueves, ya éramos como unas 20 personas allá adentro cuando mi esposo ingresó. Obviamente él sale y fue yo recuerdo que cuando el Espíritu Santo me decía: quiero que vuelvas a hacerlo, vuelvas a guardarte, quiero que vuelvas a hacer aposento, yo temblaba en mi espíritu, ya tenía la información, pero pasaban días para que yo se la pudiera decir a mi esposo. Claro, porque él todavía no entendía. No. Yo frito. Fue 1 año y fraccioncita de meses de oposición. En donde, desde ¿Qué casa, conste? en silencio. La esposa La iglesia no sabía que el pastor estaba predispuesto. Sí. a esta situación, ¿no? Y en casa realmente él me decía: ¿otra vez? Pensaba yo en la gente, mira la gente, deja Va a de dejar- trabajar, exacto. en los programas de la iglesia, la agenda se entorpece, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué no mejor lo vuelves a hacer como al principio? Y entonces era como ese vaivén de oposición constante que, como dice la palabra, el Señor fue lento para la ira y grande en misericordia conmigo, pero no contenderá para siempre ni para siempre guardará su Sí, enojo. eso es otro podcast para Sí, contar sí, eso, sí, porque hay yo testimonio. también salí ahí con eso. Yo dije: ay, Dios. Sí. Hay que ser sensible. Sí, porque Dios, cuando quiere hacer algo en su voluntad, ya está determinado, y Él está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Él está convocando solo aquel que tenga esa sensibilidad de oír la voz de Dios y de ponerle pausa a tu día a día, de ponerle pausa a lo que normalmente quieres hacer. Hay gente que no quiere ponerle pausa al trabajo, no quiere ponerle pausa a la vida terrenal, que al final de cuentas se va a quedar aquí, porque lo que nos vamos a llevar Como Marta. así como Marta, Afanados, sí. afanados. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos de gloria. Esta semana que viene vamos a tener otra edición, vamos a ponerlo así, del aposento. ¿Y qué es esto? Bueno, la gente se prepara, llega. Hay tiempos de alabanza, los hay. Cuando los ministros de altar llegan, se vuelve una fiesta de alabanza, adoración durante mucho tiempo. Y cuando no es algo de que tengamos un horario de decir, bueno, pues a las 11 ya nos vamos. No es un campamento, tampoco es una velada de oración. Eso hay que señalarlo, que Sí. normalmente entendemos las veladas de oración. Es día y noche, día y noche. Si hay un tiempo de descanso, obvio, el cuerpo necesita descansar, pero no a eso no vamos a descansar. Entonces hay gente que llega desde muy temprano y obviamente hay horarios, hay códigos, sí los hay códigos de tiempo, tiene que pasar determinado tiempo, que la persona no es nada más, pues yo les visito Sí, hoy así es. y llego. Voy mañana. De y hecho, mañana voy requisitos. mañana. Vamos a hablar de los requisitos para asistir a un aposento. Por Ok. ejemplo, lo primero que te pedimos es que entras en ayuno mínimo de Daniel. No ingresas. Y la estancia mínima, estamos manejando 48 horas. La estancia mínimo son 2 días, porque si tú entras a algo, es como ver una parte de la película y no comprender el final. Y a veces terminas saliendo y no viviendo realmente la experiencia de lo que Dios quiere. Entonces, mínimo son 48 horas y tienes que entrar sí o sí en ayuno. O sea, ahí es donde se pone un poco fuerte y te das cuenta, ministro, de cómo la gente tiene hambre de Dios, porque testimonios de que nunca han ayunado, Ayuda. dicen, yo voy. Porque aparte de todo, cuando uno está haciendo la voluntad de Dios, el respaldo de Dios es evidente.
Allá el Señor nos da mucha promesa nueva. Y yo ayer platicaba con usted, ministro, de que yo no conocía cuando entré hace 3 años. Ahora, esta playera que portan es un diseño. Qué belleza. Es un diseño que es del 3er aniversario del aposento. Ya 3 años que Dios nos ha dado este diseño, pero no puedes ingresar con comida, no puedes ingresar y te das cuenta que ellos están dispuestos a entrar en ayuno. Ahí en este primer aposento, en esa primer semana de 7 días que el Señor me llama, yo no sabía del pastor Emanuel Carranco, lo que él vivía, de las señales, los prodigios. Monterrey, yo no sabía. no creo que Sí, Monterrey, el cielo Monterrey. No conocíamos, no teníamos ese gusto de ver lo que ahí pasaba, ¿no? Sin embargo, Dios ahí nos da una promesa de que Él nos iba a entregar piedras de colores, de esto, mucha cosa que está pasando como una señal. Exacto. Cabe resaltar, ¿no? Cabe resaltar que es una Yes. señal, porque hay mucho cuestionamiento. Sinceramente, yo me he dado a la tarea de decir, bueno, yo no me tengo la culpa de una promesa y que se haya hecho evidente y tangible. O sea, que los niños estén agarrando plumas, y estén agarrando, pastora, otra piedra, y en la iglesia ya, gracias a Dios, pero eso sí, nosotros dimos indicación, toda piedrita que encuentren en la iglesia se queda en la casa del Señor, porque no es lucrar, tampoco puedes ir a vender ni nada de esto, es algo que Dios es una señal, y ahí ya tenemos 2 años teniendo estas evidencias, ¿no? Pero es a través, la promesa Dios nos las da de la intimidad y del sacrificio al cual tú estás dispuesto a pasar para que esta gloria se manifieste también en la vida del hombre. Amén. Cuando comenzamos dijimos algo, y es que este testimonio no era para la gloria del hombre. Y creo que Amén, ya caíste ahí en esa parte del propósito. Y es que el propósito es que Dios nos está llamando Amén. a estar con Él. Amén. Que Dios utilice lo que sea. Sí, amén. Al final es el mismo punto. Dios Amén. nos está llamando a estar con Él. Y este aposento está poderoso. Yo espero estar muy pronto. Ya le dijimos, vamos a organizarnos para estar en Amén. alguno allá, Dios mediante, y buscar al Señor. Vamos Amén. a buscar al Señor para que Dios Amén. haga lo que quiera hacer. Yo Amén. creo que todo lo que Dios te dio ahí te mostró que contaste solo una parte, porque ya el Sí. tiempo se nos fue rápido. Sí. En otros podcasts vamos a contar un poco más. Fue Dios para decirles a ustedes y a los demás que escucharían el testimonio como hoy: al que me busca, me halla. Así, Por amén. eso le dice a Jeremías: clama a mí. Amén, ¿Qué es amén. clama a mí? Búscame. 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 ¿Y qué va a pasar? Yo no me taparé los oídos, yo te responderé. Amén. Y te mostraré fue lo que viste. Así es, cosas ocultas. Que tú no Grandes conoces. y Grandes ocultas. Grandes y ocultas Que tú no conoces. Ok, es que el tiempo se nos fue, Dios mío. Ok, rapidito, antes de leer rápido los comentarios. Número de teléfono, donde los pueden contactar ustedes para información, Bueno, si quieren ir a asistir. voy a dar mi número personal, o si solo lo volteas, ándale, 9982-4452-83. A ese número ustedes pueden contactar, ¿Lo repito? 9982-4452-53. A ese número usted puede escribir y le van a dar información y ya el seguimiento para poder asistir. Ok, perfecto. Un testimonio que quieran contar, para rapidito saludar a la gente, de que haya pasado ahí en aposento, de alguien que haya ido allí. Tenemos el caso de un pastor. Sí, el pastor Will de Tenosique, él llega a Mérida, estuvo con nosotros, ha estado con nosotros en la iglesia, lo conocimos en un congreso y de pronto pues aceptó la invitación de estar en el aposento. Cuando de pronto él, en este aposento que terminó, sus palabras fueron: estoy loco, me siento loco por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Ese hombre entró, sabe adorar, sabe cantar, pero nunca se imaginó Sí, amén. que lo que mi esposa acaba de contar
a Él se le manifiesten también muchas cosas. Yo le decía a mi esposa cuando veníamos, el deseo nuestro es escuchar lo que sucede en cada vida, en cada persona. No solamente es una experiencia y que escuchen mi experiencia, sino también escuchar las experiencias de otros. Y también platicábamos y decíamos que a lo mejor hay gente allá en la radio, allá en la transmisión, que pueda estar diciendo en estos momentos: oh Dios, pues que no estoy loco, pues que no estoy loca, pues que esto que sentí o viví, alguien también lo ha vivido. Sí, amén. Y también quiero mencionar que hay una activación muy fuerte en los dones, porque hay mucha juventud que está desarrollando esto. Entonces, la verdad es una bendición muy grande. Amén. Otro testimonio, rapidito. Nuestro hijo Isaac, un joven tímido, un joven introvertido, que lo ves y siempre estaba calladito, y al momento de ingresar a un aposento se le ministra, el Espíritu Santo lo transforma. Y hoy mi hijo, el Señor le ha desarrollado la interpretación de lenguas, una potencia muy fuerte, y Dios la ha estado levantando. De hecho, es uno de los ministros de alabanza ya que fluye en el altar y está. Sí, lo hemos visto, sí, él sí. Realmente uno lo ve y no pudiera creer que es el mismo joven de hace 2 años, 2 años y medio que ingresó a un aposento. Y yo he visto eso mucho en la juventud, en los hermanos, en los ministerios, desempolvando todo aquello que Dios nos ha entregado, pero que como no se ejercita, pues no hay una evidencia. Y ahí está. Y hoy es un joven, para la gloria de Dios, digo que es el más cercano que yo vivo, una transformación en la juventud y una pasión por la búsqueda del Señor, de su presencia. Ahí nos damos cuenta que todo es con un propósito. Amén. El que llega a aposento a buscar al Señor, Amén. sale transformado. Amén. Y con hambre y sed Amén. de Dios. Así que Amén. si estás deseoso, contacta aquí a la pastora. Rapidísimo. Saluden ustedes ahí a los que están ahí en primer chat. Salude a los que... Queremos enviar un saludo hasta España, que nos están escuchando ahí, una querida hermana, a toda nuestra congregación Casa del Alfarero, que están conectados a la red de Casa del Alfarero Playa del Carmen, todos los que están, al hermano Daniel Galeas de Guatemala. Sí, tenemos también a Elifelet Moreno Baena, que dice: justo eso pensé, no les conozco, pero sentí que no es una locura lo que siento muchas veces. Así es, mi Ya amado. ves, amén. Así es. Sí, dice uno aquí, locura santa, tremendo. Dios mío. Solo los valientes saben arrebatar las bendiciones. Y arrebatar, porque sé que hay mucho conflicto con el término arrebatar. Sí, sí, sí. Arrebatar es ser decidido. Ok, Así tú es. me estás llamando a la presencia, Señor. Me decido a dejar lo que tenga que hacer y me voy a buscarte. En Amén. esencia. Así que no Amén. entren en shock con arrebatar. Así es, así es. Exactamente. Y damos gracias a Dios y saludamos a todos aquellos que están conectados, que de otras naciones, porque sí ahí veo bastante. Sofía Castilla León, que Dios los bendiga. Y hay gente que estuvo en el primer aposento y dice: lloro solo al escuchar y recordar las primeras experiencias. Eso es lo que el Señor hace. Sí, Emily, Bárbara, Daniela, Daniel, Karen, Sandy Gutiérrez, Isa, Jenny, Isaí, Daniel, Capecho, Javier. Hoy se estuvieron activos. Dios Saludamos mío. a todos los amigos, amados pastores de la ciudad de Cancún también, y agradecemos a Dios que estén aquí al pendiente, a todos los pastores y también a toda la congregación, a todas las congregaciones en Mérida. A mi señora madre, besitos madre, que estás conectada, a mi señor padre, ellos son nuestros apóstoles. Mi padre, el pastor Víctor, pastora Miriam, allá en la ciudad de Mérida, y los veo conectados aquí. Gloria a Dios por ello. Amén. Saluditos a todos. Gracias a todos los que se han conectado, los que han estado allí. Después luego vamos a estar revisando el chat, ver preguntas y contactarles personalmente a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar. Recuerda, Dios te está llamando, y eso que estás sintiendo no es locura, es la voz del Espíritu atrayéndote Amén. a su presencia. Así que terminamos en oración, nos acompaña Pastor y despedimos el Gracias. programa. ¿Sí? Señor, gracias te damos, bendecimos este tiempo, te damos toda la gloria y honra a ti. Este día ha sido un día de edificación y creemos que tú, Señor, levantarás a la generación de este tiempo con un hambre y una necesidad por tu espíritu. Nos estás llamando a salir, Señor, de la comodidad para Amén. entrar a un tiempo de tu presencia. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendiciones. Nos vemos próximo miércoles 11 de la mañana aquí en su programa Restauración y Victoria. Bendiciones. Darte la vida entera.
porque Jesús pagó toda tu